Bueno, vamos a arrancar entonces. Bueno, buen día a todos y todas. Bienvenidos después de este fin de semana largo que hemos tenido. Bueno, y la idea de la clase de hoy es dar esta charla teórica. En realidad es una charla estreno, nunca la di antes, y en realidad está armada bajo estas circunstancias de la pandemia, y un poco el sentido de esta clase, quería aclararlo antes, tiene que ver con algo que estuvimos conversando con el equipo docente mientras nos reorganizábamos para el segundo cuatrimestre, y dado como todos saben que se trata de un cuatrimestre extremadamente corto, habitualmente en el segundo cuatrimestre, si hubiese sido una cursada normal, habitualmente yo daba una serie de charlas, en general eran 4 charlas, sobre poéticas de diferentes arquitectos que nos interesan, entre ellos Kant, Carlos Carpa, Claudio Caveri y otros. Eh, Iban variando algunos años algunas, otros años otras, pero básicamente esa era la propuesta de charlas teóricas para el segundo cuatrimestre. Dado que, bueno, como tenemos pocas clases y queremos aprovechar básicamente las clases para la crítica colectiva, las entregas y el trabajo en taller, me pareció y nos pareció pertinente condensar en una charla, no todas esas charlas, porque eso es imposible, sino hablar de algo que me parece que nos atraviesa en este momento a todos los niveles y que siempre de alguna u otra forma a esta altura del año nos atraviesa a todos como temática común de uno hasta proyecto arquitectónico. Y que es esta tensión, y de ahí el título de la charla, entre la especificidad de los materiales que producimos y la tensión inherente a la inespecificidad que esos mismos materiales tienen. Nosotros tenemos en los distintos niveles producidos una serie de fragmentos, de piezas, así lo llamamos, que resultan de la conjunción del estudio de los referentes que hemos justamente dibujado, maquetizado virtualmente. Hemos trabajado con fragmentos de las preexistencias desde las cuales estamos trabajando en retiro, y de esas composiciones han aparecido nuevas composiciones, otras composiciones, que se caracterizan justamente por cierta inespecificidad, y de eso va a tratar un poco la charla de hoy, viendo en diferentes arquitecturas, en una serie de arquitecturas, esta tensión que a nosotros nos parece ineludible entre lo específico y lo inespecífico. Y el subtítulo de la charla es en realidad una frase que ahora voy a comentar, que se llama El incómodo espacio de las indeterminaciones determinadas. Y la propuesta es que vamos a comenzar, como comienzo siempre, con un preludio. En este caso son un par de preludios, en realidad son 3 preludios, y voy a comentar y voy a desarrollar el tema a partir de 5 obras, que son La Casa Siri, de Jorge Scrimaglio, el Olivetti Showroom, de Carlos Carpa, el edificio Altamira, del Rafa Iglesia, la Casa Moore, de Claudio Caveri, y finalizo con el Museo Kimball, de Louis Kahn. Como preludio 1 elegí, como hago habitualmente también, una cita del gran pensador alemán Martin Heidegger, que como siempre digo es el filósofo más importante del siglo XX, y en lo que va del siglo XXI todavía no apareció ninguno que le haga sombra, así que podemos decir que desde su nacimiento hasta el día de hoy no ha habido otro pensador como Martin Heidegger para pensar algunos de los temas centrales de lo que él llama la metafísica de Occidente, que es el sistema de pensamiento en el cual nos desenvolvemos. Y en ese sentido, en uno de sus libros, dice esto que les quiero compartir y que después lo voy a comentar. La posibilidad más propia, irrespectiva, insuperable y cierta es inespecífica en su certeza. Obviamente no está hablando aquí de arquitectura, sino que está hablando de lo que era su métier como filósofo y como pensador. Está hablando del pensamiento. Y está hablando desde un lugar del pensamiento en donde cuestiona, como ha hecho Heidegger a lo largo de su pensamiento y sobre todo de sus últimos libros, esta matriz
que tiene que ver con lo que él llama la metafísica de Occidente, que está basada en la razón instrumental. El pensamiento racional, por decirlo de algún modo, el pensamiento racional instrumental, el que es un instrumento para funcionar, necesita esencialmente ser específico, ser productivo para poder funcionar. Pero él, que fue más atrás de eso, llega a la conclusión en sus meditaciones, en sus pensamientos, que en todo caso la certeza y no la verdad racional, cuando es más propia, cuando es irrespectiva, cuando es una certeza insuperable y cierta, y es lo que dice en esta frase, es fundamentalmente inespecífica. Todo lo contrario de lo que uno podría pensar en términos de verdad, de razón instrumental. Y para el segundo preludio sigo con el pensamiento, y en este caso en relación también con la poesía. Estoy hablando de Cioran, que dice lo siguiente en uno de sus libros: inespecífico. Sin fiebres, no superamos el campo de la percepción. Es decir, no vemos nada. Los ojos solo sirven a Dios cuando no distinguen los objetos. Lo absoluto teme a la individuación. Lo que hace aquí Cioran con este pensamiento casi, se podría decir, místico, que tiene una raíz también teológica, es que habla de la inespecificidad en términos de no distinción de los objetos, justamente en consonancia con eso que dice Heidegger, ¿no? Esa certeza de la cual él habla tiene que ver con algo inespecífico, es decir, como que la verdad no es justamente una individuación, no es una precisión de la realidad, sino que justamente esa certeza inespecífica es y se da cuando no vemos nada, es decir, cuando no somos capaces de distinguir los objetos que nos rodean en la realidad, y como lo está afirmando en esta cita Cioran, lo absoluto, aquello a lo cual nosotros no tenemos acceso como seres humanos, teme a la individuación. El tercer preludio es de Jorge Mele, y acá me voy a detener un rato más porque la frase que forma parte del subtítulo de esta charla es de Jorge Mele, de un libro que se llama Escritos sobre Historia y Teoría de la Arquitectura del siglo XXI, un libro reciente, muy recomendable para que lo busquen y lo lean. Y en un capítulo, a un capítulo de ese libro se lo dedica a la Märzbau de Kurt Schwitters, cuya imagen estamos viendo en esta fotografía. Y dice una cosa muy interesante en relación a esta obra clave de la modernidad del siglo XX. Dice, o habla del incómodo espacio de las indeterminaciones determinadas. Kurt Schwitters, que es un artista dadaísta alemán que vivía en la ciudad de Hannover, en el norte de Alemania, construye, como buen dadaísta, a partir de objetos encontrados, de objets trouvés, como dirían los franceses, o como vimos, por ejemplo, en Picasso, al principio de año, cuando hablábamos de esa cabeza de toro construida con una rueda de bicicleta. Una actitud muy dadaísta era construir las obras, construir la realidad a partir de fragmentos, de desechos de esa misma realidad. Y Kurt Schwitters va a desarrollar a lo largo de 20 años, de 1923 hasta el año 1943, en que la Märzbau es destruida durante un bombardeo aliado a la ciudad de Hannover durante la Segunda Guerra Mundial, va a construir su propia casa, va a apropiarse de las habitaciones de su departamento en la ciudad de Hannover, con una serie de desperdicios, algunos que encontraban en la calle, otros que traían sus amigos, y con esos desperdicios, con esos restos de idealidad de esa sociedad que en el fondo se estaba derrumbando, y de hecho la Segunda Guerra Mundial fue la constatación de ese derrumbe, construyó esta magnífica obra que obviamente no es una pintura, tampoco es una escultura, y linda con el espacio de la arquitectura, justamente en su indeterminación. Y me parece que acá es interesante esto que dice Jorge en relación a la incomodidad de este espacio por las indeterminaciones que produce determinadas.
Y para ahondar un poco más en esta idea del indeterminado y su relación con lo determinado, hay una tensión que es muy interesante y que en general muchas veces en la facultad no se habla de esto porque vamos a cosas muy determinadas, vamos a cosas muy específicas, ¿no? Resolvemos un programa de tantos metros cuadrados, tenemos un presupuesto de tantos pesos o dólares para resolver algo en la vida profesional, contamos con estos contratistas, con un terreno de tantos metros cuadrados. Bueno, todas esas cuestiones son las cosas determinadas, las cosas específicas que hacen a un problema arquitectónico. Justamente lo que pone en juego Schwitters en esta obra es el espacio, ese incómodo espacio de las indeterminaciones. Es decir, no se puede, y esto tal vez es interesante para empezar a comprender la noción del problema desde el cual estamos hablando o pretendo hablar, no se puede comprender esta obra a partir de una representación externa a la obra. La Merzbau, el contenido de la Merzbau, es la misma Merzbau. Es decir, no es una casa, no es una escuela, no es algo que podamos referenciar desde afuera. Me faltó decir que es Merzbau. En realidad también es un nombre inventado por Schwitters. Cuentan los biógrafos de Schwitters que él cuando hacía sus collages, un día encuentra en un diario, como les dije, él trabajaba con objetos encontrados, con pedazos de diarios y basura, fundamentalmente lo que nosotros llamamos basura, ¿no? Que para él no era tal. Y un día, recortando un diario, encuentra un título que aludía a la palabra Commerz, que en alemán Commerz es comercio, con M-E-R-Z. Corta la K y la O de la primera parte de la palabra y se queda con Merz. Y empieza a hacer una serie de collages hechos con estos diarios y papeles encontrados, a los cuales llaman Merz. Y por supuesto, cuando empieza a construir su propio departamento, ese Merz se transforma en Merzbau. Bau en alemán significa construcción. Entonces, en realidad lo que estamos hablando cuando hablamos de la Merzbau es de la Merzbau, valga la paradoja de la frase que estoy diciendo. Entonces, no hay una determinación, digamos, a posteriori que remita a otra cosa. Es justamente esa indeterminación que se aloja en la misma forma del objeto encontrado en donde se encuentra este espacio de incomodidad. Y pensando un poco en el armado de esta charla, dije, ¿cuál es la obra que tal vez está más cercana en espíritu a esta que hizo Kurt Schwitters en los años 20 en Alemania? Y claramente, sin lugar a dudas, pensé en esta obra que visitamos en 2 oportunidades con el taller. De hecho, la foto que están viendo abajo es el micro que nos trasladó a General Lagos, muy cerca, a 11 kilómetros de la ciudad de Rosario. Fuimos por primera vez, si no recuerdo mal, en el año 2011 y después volvimos a ir en el año 2014. Y visitamos ese pequeño pueblo de General Lagos, que es una ciudad periférica, Rosario, en donde en realidad no pasa nada. Y fuimos específicamente ahí para visitar esta casa, que es la Casa Siri de Jorge Escrimaglio. De hecho, en la foto que están viendo arriba, tuvimos un encuentro hace un par de años con Atilio, con el maestro Escrimaglio, a raíz de un envío que habíamos hecho a la Bienal de Venecia, y ahí estamos compartiendo el libro de la Bienal junto con él. Y tuvimos la posibilidad de charlar con él durante un par de horas en un café de Buenos Aires. Escrimaglio es un personaje bastante enigmático, bastante extraño, que no se expone mediáticamente como otros arquitectos estrellas, a pesar de que es tal vez uno de los pocos maestros que verdaderamente nos quedan en la arquitectura argentina. Tan maestro es que si bien Escrimaglio sigue vivo aún hoy en día, su última obra es esta. Hace muchos años que Escrimaglio no construye más nada, y la última obra que hizo es esta casa, que en realidad es la ampliación de una casa cajón muy simple que existe ahí en General Lagos, en donde la familia, que tuvimos además ocasión en 2 oportunidades de charlar con la dueña de casa y sus hijas, le había pedido una ampliación, una simple ampliación de la casa en planta alta para agregar 2 dormitorios y un baño. Jorge Escrimaglio hizo esta obra que vamos a ver ahora a continuación un poco más en detalle. Y recuerdo que en esa charla que tuvimos con él, en ese bar
frente a tribunales en la ciudad de Buenos Aires, le preguntamos cuál era el proyecto original de la Casa Siri, dado que no nos quedan planos, no quedan documentación de esa obra. Ha habido reconstrucciones posteriores que se han hecho, de hecho hay un libro de la editorial 1 en 100 que recopila algunas reconstrucciones de sus obras. Y cuando le preguntamos esto, la respuesta fue casi obvia, porque dijo, no hay proyecto. Yo entiendo, dijo, que la arquitectura es como un auto sacramental, como aquellas antiguas representaciones de los misterios. Y justamente esta figura del auto sacramental como representación de los misterios es inespecífica en su esencia. Las reconstrucciones a las cuales me refiero son estas, que están publicadas. Lo que vemos en una parte es en la planta baja, como es la casa original, ¿no? Es una casa cajón, sin ningún tipo de cualidad arquitectónica, más allá de su integración y casi su pasar desapercibida en el entorno de la ciudad. Es una ciudad chata, baja. Y Escrimaglio, casi intempestivamente, hace esta especie de sombrero. De hecho, yo uso la metáfora de sombrero porque la primera vez que fuimos a la casa, la dueña, un tanto desconcertada de que viniera un micro con estudiantes de Buenos Aires a visitar su casa y tocarle el timbre, era muy reacia a que nosotros entráramos. Finalmente nos dejó entrar a un grupo, no a todos. Y en el fondo ella no entendía porque decía, ustedes vienen a visitar esta obra que en realidad es casi como que me hubieran puesto un sombrero arriba de la casa. O sea, estaba bastante enojada, por cierto, porque no entendía la situación. ¿Y en qué se basó esta estructura? ¿Y cuál es su cualidad y el motivo por el cual siempre volvemos a ella y la visitamos? Bueno, creo que la mayor cualidad que tiene es como la de la Merzbau, es su inespecificidad. En realidad es una estructura construida en ladrillo común, que va formando una columnata muy particular que se va afinando en las puntas. Esos ladrillos generan huecos en el interior, en donde se coloca hormigón armado, y la figura ineludible que conforma esta trama cúbica, porque se trata básicamente casi de un cubo posado sobre la cubierta de la casa, constituido a su vez por esa trama de cubos, es la figura del cuadrado, es la figura del cubo. Y como vamos a ver también en la última obra que les voy a mostrar, que es el Museo Kimbell de Louis Kahn decía algo que no sé si Escrimaglio lo sabía, pero que es paradojalmente coincidente. Kahn, cuando empezaba una obra, siempre decía, como no sé a dónde voy, empiezo siempre dibujando un cuadrado o un cubo. Porque el cubo, al igual que la esfera, o al igual que el círculo, son formas casi universales, son formas casi indeterminadas, son formas inespecíficas. En un cubo se puede alojar un mundo. Y de alguna forma, la forma del cuadrado, la forma del cubo, es lo que determina esta obra, en la cual no existe proyecto. Lo que sí se sabe es que Escrimaglio daba una serie de testimonios orales al constructor para decir cómo iba a seguir, y supuestamente en esta estructura se iban a alojar los 2 dormitorios y el baño que la dueña de casa le había pedido para la ampliación de la misma. Por supuesto, la obra quedó sin terminar y quedó como estructura. Acá vemos una foto de esta magnífica estructura que en su inespecificidad justamente se transformó en una estructura inhabitable. De hecho, la especificidad, que hubiese sido dar la respuesta que el cliente le pedía, y yo no estoy juzgando acá éticamente, ni quiero hacerlo tampoco la actitud de Escrimaglio frente a su cliente, podemos discutir de eso en otra ocasión. Claramente la especificidad del problema, que era hacer 2 dormitorios y un baño, Escrimaglio no dio una respuesta a ello. Él empezó por la inespecificidad de la forma de esta estructura, y es casi un experimento de cómo construir a partir del ladrillo y de esta estructura de ladrillo armado, tanto paredes como techos, porque tanto lo que vendría a ser la losa como las paredes están construidas con el mismo módulo y con el mismo monomaterial. Ahí se ve al costado, vislumbrando,
La ampliación que finalmente hizo la dueña de casa, que se apropió de la pared de atrás, y esto ocurrió porque, para que tengan idea de hasta dónde llegó la mala relación de Scrimaglio con su cliente en esta obra, la dueña amenazó con terminar la obra de Scrimaglio y Scrimaglio le hizo un juicio a la dueña para evitar que se apropiara de la estructura. Entonces, finalmente, ella lo que hizo fue ampliar la casa hacia el fondo, pegándose o adosándose a la estructura hecha por el arquitecto. Hoy en día, lo que conserva ahí son una serie de cactus en esta especie de terraza mirador. Acá vemos particularmente la forma de esas columnas hechas con ladrillo que se van retranqueando y que en el centro, por la disposición propia del ladrillo, genera un hueco en donde aparece el hormigón. Hay que decir también que en esta inespecificidad que lleva al extremo de la obra a ser inhabitable, porque de hecho esta estructura no es habitable. Estoy diciendo básicamente que la dueña lo único que tiene ahí son una serie de cactus, y los estudiantes de arquitectura que vienen de todos lados de la Argentina a visitarla, yo creo que ese es el mayor uso que tiene esta obra, hacen que justamente la Casa Siri sea una obra maestra. Acá se ve, en una foto más aproximada, cómo esa estructura se apropia de la fachada de la casa y hace las veces justamente de marco del paisaje chato de General Lagos en donde se ubica la obra. Ahí vemos los cactus y las plantas de esta señora ubicados en la terraza. Sin embargo, la relación no fue tan mala al final, porque después de haber tenido este conflicto con su arquitecto, hay una relación, podría decir, tan en tensión como lo específico y lo inespecífico, que es de lo que trata esta charla, entre el cliente y su arquitecto. Porque a pesar de este conflicto que les acabo de contar, la dueña de casa lo vuelve a llamar a Scrimaglio, se ve que no estaba satisfecha con dejar la relación en ese estadio, y le encarga que diseñe el mueble de cocina. Y Scrimaglio diseña el mueble que estamos viendo acá, de la Casa Siri, y la mesa que vemos también en la fotografía. Y lo interesante del mueble es que, volviendo a esta tensión de lo específico y lo inespecífico, de hecho, la dueña nos contó que tardó 9 meses en hacer el mueble, pero bueno, ya conocía al arquitecto y sabía cómo operaba. Scrimaglio decidió hacer el mueble con un perfil de chapa doblada que va básicamente siendo la única pieza material que arma el mueble y todos los cajones. Acá se ve otra perspectiva de cómo esa mesa, que está armada también con un único tablón de pinotea, que se va armando con estas vigas de pinotea y van conformando una mesa, es decir, la mesa no es una única tabla, sino que en realidad se conforma por la conjunción de estas tablas, y lo mismo ocurre con el mueble, que en realidad es ese perfil que acá vemos de costado, de chapa doblada, que va conformando los estantes, los cajones y demás. Acá se ve justamente cómo esa tensión con la que opera el arquitecto, ¿no? El arquitecto opera siempre con un monomaterial, ¿no? Con una forma. Tanto el material como la forma podrían pertenecer al reino, digamos, de la construcción de esa inespecificidad que hace digamos, a la arquitectura, y con eso da respuesta al problema específico de resolver, en este caso, un mueble de cocina. Y me parece pertinente comentar, como decía el gran artista Asger Jorn, uno de los situacionistas, que una cosa terminada es una cosa muerta. Y de alguna forma, esta casa, que está aquí muy cerca de Rosario, no es justamente una cosa terminada, y está viva justamente por ese motivo. Y algo de eso también, por eso la quise comparar para pasar al próximo ejemplo, con Carlos Carpa, ¿no? Acá lo que vemos en la otra imagen es la cubierta, por llamarlo de alguna forma cubierta, porque en realidad no es una cubierta,
pues no cubre nada, o cubre parcialmente algo, de uno de los patios del pabellón de Italia, en los jardines de la Bienal de Venecia, que hace Carlos Scarpa, que en realidad utiliza también unas láminas de hormigón con unas estructuras que están formadas por esas formas de mandorlas, que es una forma habitual que utiliza Carlos Scarpa. La mandorla en realidad es la figura subyacente que queda de la intersección de dos circunferencias, una figura que aparece y que se puede rastrear ya desde la arquitectura paleocristiana como uno de los símbolos primitivos del cristianismo. Y a partir de esas semicircunferencias construye esta obra otra vez con una geometría que de alguna forma, en su inespecificidad, cubre un patio. Y ya que estamos con Scarpa, quería mostrar otra obra que habitualmente les cuento cuando doy la charla de Scarpa, que es el Olivetti Showroom, que está en Venecia, en la Piazza de San Marcos. Es básicamente un pequeño local comercial que iba a servir o que sirve fundamentalmente para exponer los productos de este industrial tan poderoso italiano, que es el señor Olivetti, que es el que fabrica las famosas máquinas de escribir. Y Olivetti, que tenía mucho dinero y que además tenía un local en un lugar estratégico de Venecia, como es en las arcadas de la Piazza de San Marcos, el lugar central de Venecia, tiene este pequeño local y decide ahí hacer un showroom para mostrar sus máquinas de escribir. En realidad, Carlos Scarpa dice que la escalera, que es básicamente el centro de esta composición, era realmente cara, pero Olivetti podía pagarla y, en definitiva, el tema era una tarjeta de presentación en la Piazza de San Marcos. Esta obra es una obra que Scarpa desarrolla en Venecia entre los años 1957 y 1958. Y básicamente es un local muy estrecho que está en una de las esquinas de la piazza. El frente del local tiene las arcadas de la piazza. Era tan bajo el local que no permitía tener un segundo nivel utilizable, entonces lo que hace Scarpa es rodear de unos entrepisos colgados por unos tensores que se llegan a observar en alguna de las fotos que les estoy mostrando acá. Y en el centro, esta escalera exageradamente grande y que sirve, entre otras cosas, para exponer las máquinas de escribir que se exponen en el showroom. Claramente, nosotros decimos escalera y yo digo escalera cuando me refiero a esta obra, pero si hay algo que también se pone en tensión es que si específicamente lo que se debería haber resuelto en este lugar era una escalera funcional para subir al entrepiso del primer nivel, esta escalera a todas luces es exagerada o es ridículamente grande para cumplir con esa función específica. Justamente en su forma, en su materialidad, en este juego de resonancias que hay también con el carretel de una máquina de escribir, por eso el desplazamiento de los escalones al vacío o a ninguna parte, en esa exageración de la escala, en ese protagonismo de la forma de la escalera dentro del local, hay justamente una inespecificidad que atañe al problema de la forma, al problema en todo caso inespecífico de la arquitectura y no a la especificidad concreta de resolver un problema concreto y funcional. Acá se ven los planos, un corte longitudinal de la escalera subiendo al entrepiso y cómo es la disposición casi exagerada de esa escalera en el centro de la planimetría de ese local que da a una de las esquinas de la Piazza de San Marcos y que se ve justamente en el frente, del lado derecho de vuestras pantallas, cómo esa arquería continúa en el resto de la piazza y da el frente al local. La tensión que se produce acá entre lo específico y lo inespecífico también es notable. Si simplemente este fuera un local que resuelve razones instrumentales y utilitarias, la escalera no hubiese tenido la forma que tiene. Y de hecho nosotros hablamos de escalera porque es lo que
nuestra razón y nuestra mente nos remite cuando vemos esta figura en el centro del espacio. Pero es mucho más que una escalera, en muchos sentidos. De hecho, también aparece la misma tensión entre lo específico de una ventana y lo inespecífico de esta misma ventana cuando vemos el frente de la ventana Vesica Piscis, que es así como se llama, que da al frente del local, en donde se ve en transparencia la arquería que da a la Piazza de San Marcos y por detrás este entramado de madera con la forma otra vez típica del paleocristiano, que en Scarpa aparece reiteradamente en distintas obras, lo que les mostraba recién en el patio del pabellón italiano de la Bienal de Venecia. Las columnas tenían estas formas que surgen de la intersección de dos círculos, ¿no? que se llama mandorla, y esta misma forma, que también alude a la forma de un pez, ¿no? que es un símbolo cristiano, es el símbolo de los primeros cristianos, aparece también dialogando con la arquería de la plaza que está por detrás, y es la ventana que se conforma de este enrejado de madera que da al interior del local en el entrepiso. Obviamente, si el problema era resolver específicamente una ventana, es absolutamente ridículo que el arquitecto opere de esta forma para resolver el problema. Es toda esa carga inespecífica que atañe a la forma, a la materialidad, a la memoria, a los sueños, incluso a la historia, lo que determina esta tensión. Y ya que estamos hablando de memoria, o de consciente, o de inconsciente, podría decirles que lo específico en la arquitectura siempre remite al problema de lo consciente, al problema de la razón y de la luz de la razón instrumental. Lo inespecífico es el inconsciente del arquitecto. Y me gustó mostrar las dos escaleras, la escalera del showroom de Olivetti, en relación con otra famosísima escalera fuera de escala en su espacio, que es la escalera que da acceso a la Biblioteca Laurenciana de Miguel Ángel, que claramente, a pesar de que tienen más o menos 500 años de diferencia en el tiempo histórico una de otra, es el referente inconsciente de Carlos Scarpa para el showroom Olivetti. Me gusta pensar también que lo específico, lo determinado por esa razón instrumental, siempre fija un punto. Lo inespecífico, por el contrario, fija muchos puntos a la vez. Lo específico es unipolar, es de un único polo. Lo inespecífico remite a múltiples polos. Es decir, una escalera es más que una escalera, una casa es más que una casa. Y en este caso, hablando de casas, me parecía interesante, para introducir a la próxima obra que vamos a ver, que es el edificio Altamira del Rafa Iglesia, también en Rosario, ver la relación entre la escalera del showroom Olivetti, que en su inespecificidad arquitectónica resuelve algunos problemas específicos, pero claramente esa inespecificidad es lo que hace que esa obra capte nuestra atención hoy en día, y cómo esa misma tensión, esa misma inespecificidad, podemos ver en el remate del edificio Altamira, una obra magistral del Rafa Iglesia en Rosario que vemos en la imagen de la izquierda. El edificio Altamira, como les dije recién, es una obra del Rafa Iglesia, que está en Rosario, que se construyó y se finalizó en el año 2001, en plena crisis del 2001 de la Argentina, y es una obra que literalmente, en esta tensión que claramente el Rafa Iglesia encarnaba en su propia arquitectura, ¿no? Le costó prácticamente la vida, porque vale contar la anécdota de que esta era una obra que iba a ser básicamente un edificio de propiedad horizontal, en donde los inversores era la propia familia del Rafa Iglesia, y cuando él termina la obra no es habilitada para el uso que él había propuesto, porque obviamente rompía con todos los códigos
que a tal efecto proponía la ciudad de Rosario, y durante mucho tiempo el edificio estuvo vacío. Imagínense, con el perjuicio económico que eso significó para obtener algún tipo de renta, cuando en realidad la obra tenía también ese objetivo. Y entiendo, y esto es una suposición, porque no me consta directamente, que esa tensión melló en el propio cuerpo del Rafa, que al poco tiempo de ocurrido esto sufre un ACV, queda casi paralítico de cuerpo entero y unos años más tarde muere, relativamente joven, lamentablemente. Y para hablar de esta tensión de lo específico y lo inespecífico, me pareció nada mejor que leerles un fragmento de la memoria que escribe el Rafa en relación a esta obra. Él dice: el proyecto comienza con la estructura, como un objeto formado por el estibado de las vigas a la manera que se acopla la madera. Asimismo, me había propuesto sacar a la vista la circulación vertical. De esta forma, el ingreso a la vivienda sale del interior de la planta para transformarse en un espectáculo, tal como sucede en una vivienda de planta baja. Para todo esto fue necesario desfasar esta viga de manera tal que pudiera obtener la altura necesaria para permitir el ingreso al interior. Esta operación produce un acomodamiento de la estructura y ya no es claro desde el interior cómo funciona el sistema de sostén. Otro aspecto del edificio es que no posee ventanas en el sentido tradicional del término. Yo agregaría en el sentido de lo específico que es una ventana. Y esto es el resultado de circunscribir el lenguaje del mismo solo a su estructura, es decir, a la disposición de las vigas. Una ventana deja de ser un sustantivo para transformarse en una entrada de luz. Al mismo tiempo, aquí el vacío asume la forma de un pórtico. El vacío se muestra como si fuese la estructura de sostén. Lo que intento poner en juego son solo las vigas tratadas como simples unidades cuya función es anónima. Yo agregaría acá indeterminada, inespecífica, colectiva y de tercera persona. Las vigas aquí son elementos no subjetivados. Podríamos cambiar esta palabra y decir inespecíficos, que no tienen propiedades intrínsecas sino de situación. Pueden ser muro, pueden ser ventana, pueden ser puerta. Eventualmente actuarán trabajando como sostén y sus roles dependerán del lugar que ocupen en el espacio. La insistente viga se desplaza construyendo, destruyendo, bordando, subiendo, bajando, soportando, deteniéndose, ausentándose y desapareciendo cuando menos se lo espera, sin alterar la unidad. En la obra, la viga puede ser el héroe o el mayordomo, apareciendo y desapareciendo, solo cuando ello es necesario para que se cumpla el destino. Claramente, en esta magistral obra de Rafa Iglesias, que me atrevería a decir que es uno de los mejores edificios de propiedad horizontal que se han construido en la Argentina en los últimos años, esa tensión dada por el Rafa a la forma y a la estructura, a la forma de esa estructura, de ese estibado de vigas, que va modificando su sección para cumplir diversas especificidades, es un magistral ejercicio de tensión, de esa tensión que nos interesa tomar conciencia en los proyectos que ustedes están desarrollando en este cuatrimestre en el taller, entre la inespecificidad que atañe a la forma y a la estructura y la especificidad del sustantivo viga, que puede transformarse en ventana, que puede transformarse en puerta o que puede transformarse en otra cosa. Fíjense esa tensión, y me interesa mostrarles lo que es, otra vez, ¿no? Lo que nosotros, como no tenemos otras palabras para designar, diríamos el hall de entrada o la entrada del edificio. Nada más inespecífico si nos focalizamos en la entrada de este edificio, en su arquitectura, que este hall, que obviamente no es un hall en términos tradicionales. Sin embargo, está la tensión, se siente la tensión de que ahí se puede acceder a través de esa plataforma que da un jardín con esas tres rocas, que obviamente no están puestas casualmente. De esa plataforma, que está media como suspendida en el paisaje, se accede a un vacío al cual se encuentra, o desde el cual se encuentra la escalera
que cose los distintos niveles del edificio, la escalera de escape, y el hall que da, o la carpintería que da al ascensor, que está vidriada. Tan radical fue el cambio de este edificio que la circulación vertical no queda escondida, como en el hall tradicional de un edificio, sino que uno accede a cada uno de los departamentos desde este hall vidriado o semicubierto. Para ver esa tensión entre lo específico y lo inespecífico, me parece muy interesante mostrarles este set de fotos, del mismo edificio, por supuesto, y cómo esa tensión entre la inespecificidad y la especificidad también es una cuestión de distancia. Lo que vemos a la izquierda, obviamente, es una aproximación, ¿no?, de ese estibado de vigas, que en su forma van capturando también el vacío del cielo. Y en realidad pueden remitir en su inespecificidad a cualquier cosa, lo mismo que el tabique que forma parte del acceso. ¿Dónde se recompone la especificidad instrumental, racional, del uso del edificio? Cuando lo vemos en la lejanía. Cuando lo vemos en lejanía, todas estas formas que van apilándose en el espacio, lo que producen es claramente un edificio de propiedad horizontal. Pero me parece que esa tensión es inherente también al grado de aproximación. La primera imagen puede ser muy abstracta, puede ser muy indeterminada. La segunda, o la última, la que está del lado derecho, nos tranquiliza. La primera, como diría Jorge Mele, es incómoda. Y por supuesto, todo esto no es gratuito, para nada gratuito, porque ese estibado de vigas, ese juego con las vigas, en definitiva, el sentido que alojan en última instancia, porque hay un sentido en esa inespecificidad, es ese diálogo, en todo caso, con el absoluto del horizonte del río Paraná. Claramente uno comienza a comprender cuando se eleva en el edificio y ve cómo esas vigas en realidad replican el horizonte del río. Esta es la magnífica documentación del edificio, la vista, el corte por la caja de escaleras y las planimetrías que, a solo efecto de explicar algunas cuestiones específicas de la funcionalidad, muestran cómo en la planta baja uno accede a través de un vacío donde está ese jardín con ese césped impecable, aparece esa plataforma flotando, esa serie de rocas encalladas en el verde. Desde esa plataforma se accede a esa caja de vidrio donde está el ascensor y por el vacío del fondo se llega a los locales de servicio que todo edificio de esta naturaleza tiene. Por supuesto, cuando uno se eleva, se encuentra con ese hall a cielo abierto. Por supuesto, esto no cumplía con ninguno de los reglamentos municipales que regulaban la construcción de este tipo de propiedades, recreando también un poco esta noción de la tradición de las casas con galería, ¿no? Es decir, de alguna forma el RAFA establece un espacio casi indeterminado, que es ese espacio longitudinal, en donde la única especificidad está dada por una tabla, por una mesada, que oficia de lugar de trabajo, de lugar de cocina y demás, y el espacio inespecífico en donde habitan las personas. Y eso es lo que vemos en esta imagen. Ese hall a cielo abierto, mirando el río, y la inespecificidad de este lugar, que justamente por la forma de la estructura, por las relaciones conjugadas en la inespecificidad de la arquitectura, sugieren su especificidad funcional. Y esto me parece que es muy interesante para que cada uno de ustedes piense en los materiales que tiene, ¿no? ¿Cuál es esa resonancia? Porque hay una resonancia de lo inespecífico a lo específico. De eso voy a hablar más al final. Pasemos a otra obra. La Casa Moore de Claudio Caveri, una obra del año 63 construida en San Isidro. Una obra que fue una total ruptura en la arquitectura argentina. Tan ruptural fue que se escribió un único artículo, que les voy a comentar ahora, en la revista más importante de aquellos años, que era Nuestra Arquitectura, en la 426,
Y el teórico más importante de aquellos años, que era Rafael Felito Iglesias, otro Rafa Iglesias, pero que no era pariente del Rafa que vimos recién, profesor de Historia de la facultad, que dirigió durante muchos años además la maestría de Historia y Crítica de la FADU, escribió un artículo lapidario destruyendo por completo esta obra de Caveri, a tal punto que nunca más se publicó ni se habló de la Casa Moore, hasta que, ahí me reivindico, unos años más tarde, unos cuantos años más tarde, casi 40 o 50 años más tarde, yo tuve la ocasión de escribir un libro sobre Caveri y rescaté con un nuevo set fotográfico a esta obra. Estas fotos que les estoy mostrando es de una visita reciente. ¿Qué caracteriza esta obra construida en plena época miesiana y funcionalista, en donde las casas, para ser casas consideradas por los arquitectos, tenían que ser prismas, paralelepípedos, perfectos, funcionales, transparentes, etc.? Que Caveri usa, como usa el Rafa Iglesia, una forma potentemente inespecífica para dar respuesta a la especificidad, en este caso de una casa, que es un sistema de arcos ojivales construidos con ladrillo y que, por supuesto, como vamos a ver, están entroncados con la tradición de la cultura hispánica local. Tan inespecífica es esta forma que lo que estamos viendo abajo es la Casa Moore, vista desde atrás, desde el jardín de la casa, y lo que estamos viendo arriba es una obra anterior a Caveri, que es la escuela primaria en la comunidad tierra, en donde emplea el mismo sistema de arcos ojivales. Ahí uno puede ver cómo también Caveri entendía que hay una tensión dada por la forma, dada por la escala, en su inespecificidad como sistema constructivo, que puede, en todo caso, entrar en tensión con un programa específico, ya sea una escuela, ya sea una casa. Les voy a leer un fragmento, porque me parece divertido visto a la distancia, de la crítica lapidaria que hace Rafael Felito Iglesias, que como les dije recién, no es el Rafa Iglesias, sino que es otro, sobre esta casa en los años 60. Dice, esta arquitectura mira para atrás y no se comprende que se la quiera justificar en función de una perspectiva histórica teleardiana. El espacio interior se cierra sobre sí mismo y las bóvedas ojivales se repiten y pesan sobre nuestra cabeza, invitando a agacharla, como si se visitara una cueva. Esta protección y recogimiento corre el riesgo de transformarse en encierro. La función parece no haber decidido la elección de las formas. Fíjense que acá hay algo ya determinante. La función es lo específico, casi entroncado para esta tradición moderna de la arquitectura moderna. Es decir, la función, lo específico, parece no haber decidido la elección de las formas. Las bóvedas ojivales se repiten e imponen sobre las diversas funciones, contrariando el funcionalismo, o podríamos decir en los términos que estamos hablando, contrariando la especificidad que la arquitectura moderna tiene. Y luego agrega, esta vivienda parece postular una aislación del mundo presente semejante a una ruptura. Y en ese sentido, adhiero con el último párrafo de Rafael Felito Iglesias, porque esta obra fue una ruptura. El artículo lo pueden encontrar completo en la página web de la Biblioteca de la FADU, buscan el número 426 de nuestra arquitectura, lo pueden descargar y van a encontrar la documentación original de la casa y los cortes maravillosos que dibujaba Caveri. Estos cortes están dibujados a mano por él, en donde se ve eso, ¿no? ¿Qué se ve? Más allá de casa, que es una casa y que tiene dormitorios y que tiene un estar y que tiene una chimenea y que tiene cocina y que tiene todas las cuestiones específicas que hacen una casa, la casa se resuelve con un sistema, podría decir, inespecífico que está determinado por la escala de ese basamento de ladrillo salteño duro que oficia de mesa, que oficia de mueble, que oficia de estantería, que oficia de zócalo, para que a partir de ese zócalo surjan esas bóvedas ojivales que van cubriendo todas las partes de las casas, incluso hasta sus baños. Por supuesto, Caveri entendía que esta forma, que en todo caso en su inespecificidad se impone a la especificidad de la casa, contraría el dogma de la modernidad.
Y en realidad él entronca otra vez, teniendo en cuenta que esta inespecificidad tiene que ver con el inconsciente, con la memoria o con los recuerdos del arquitecto, con algo que decía Rodolfo Kuch y que Caveri cita. Dice, la tercera dimensión que mantenga un puente entre la geometría y la emoción, que no reduzca la vida a solamente un medio de medir la vida. Ese nexo, para Caveri y también para la Edad Media europea, se manifestaba en el arco ojival. Caveri decía que había que bajar los arcos ojivales de las catedrales góticas que estaban allá en el cielo, que mostraban la multipolaridad de relaciones, los múltiples polos de relaciones, había que bajarlo a la tierra. Y ese bajar a la tierra, esas relaciones incómodas, claramente, es lo que Caveri, tomando también a Rodolfo Kuch como su referente intelectual, como su referente filosófico, gran pensador de alguna manera de la idiosincrasia americana, es lo que Kuch llamaba el espacio cosa de Kuch en su plenitud, con esas bóvedas ojivales al pie de la tierra, no allá en lo alto del cielo. Espacio que nos acoge y nos levanta, espacio pegajoso que paulatinamente nos va modelando en el silencio en el que sentimos palpitar al demonio y a Dios a flor de piel. Esto lo escribí en el libro que publiqué sobre Caveri en el año 2014. Y acá se ve, en estas fotos, en donde se ve, entre comillas, en el pasillo, por llamarlo de alguna manera, aunque no es un pasillo funcional, porque son como pequeños lugares de estar, que va articulando los distintos dormitorios de la casa, porque es una casa para una familia numerosa, cómo esas bóvedas, en tensión, en su inespecificidad, se van articulando en la especificidad de cada uno de los lugares que la familia se fue apropiando, hasta llegar al dormitorio principal, que es esta especie de, podría decir, edículo, lugar sagrado, templo, ¿no? En donde se aloja la cama, en donde lo interesante, aquí no se llega a ver absolutamente, cómo ese basamento, que es donde apoyan las bóvedas, se entierra en parte en la tierra, en el terreno natural de la casa, y la ventana llega a ras de la tierra, con lo cual el filo de la cama está como a ras de la tierra y la cama misma está enterrada. Y la última obra con la cual quiero terminar esta charla, que también me propuse que no sea muy extensa, es otra obra que también suelo contar en el segundo cuatrimestre, cuando doy la charla de Louis Kahn, que es el Museo Kimball. Un museo que está en Texas, en la ciudad de Fort Worth, construido por Kahn entre 1966 y 1972. Es tal vez, me atrevería a decir, con el paso del tiempo, la obra más genial que Kahn haya construido. Y además tiene la particularidad de ser la última obra que él vio construida en su vida. Después se terminaron una serie de obras, pero ya con Kahn muerto, como por ejemplo la Galería de Arte, el Museo Británico de New Haven, que es una obra que se termina post-mortem, es decir, después de la muerte de Kahn, o el Parlamento de Daca, que también se termina unos años después del fallecimiento de Kahn. Esta es la última obra que él proyecta y que va a ver terminada. Y lo interesante de esta obra, y lo interesante del proceso de Kahn, que les recomiendo a todos, sobre todo los estudiantes nuevos del taller, que este año no van a escuchar la charla que doy habitualmente sobre Kahn, los que han estado otros años sí la han escuchado, es que investiguen a este arquitecto porque es sumamente interesante su proceso de diseño. Kahn trabaja, claramente, cuando uno analiza el proceso de esta obra, con una serie de temas paralelos que hacen a la tensión entre la inespecificidad y la especificidad. La especificidad está dada porque el director del museo, Kimball, tenía una serie de condicionantes. Primero, tenía que alojar una colección que no estaba determinada, a diferencia del museo anterior que proyecta Kahn, que es la Galería de Arte New Haven, en la Universidad de Yale, que tenía una colección ya determinada. Este museo comienza sin tener claramente una colección que Kahn debía prestarle atención para poder exponer. Ese ya es un dato. Hay innumerables variantes de la disposición de la planimetría y de hecho les voy a mostrar la primera y la última y vamos a ver cómo se dan esas mutaciones
tratando de Kant dar respuesta a los problemas específicos que su comitente le pedía. Eso es lo que Kant va a llamar el diseño, ¿no? Lo contingente, lo circunstancial, el problema de los códigos, el problema de la función, el problema, en todo caso, de las empresas constructoras, todo aquello que hace a la realidad de la concreción de un diseño. Pero a lo largo de todo ese proceso, que duró muchos años, como ustedes ven, había un problema que en todo caso pertenece al reino de la inespecificidad, que es el problema de la luz y cómo esa luz entraba en el interior del museo para iluminar a las obras. Y ese constante interrogar a las cosas, que era un proceso que Kant hacía justamente con los materiales que iba produciendo, iban apareciendo, hacía que Kant fuera tal vez el más filósofo de todos los arquitectos que conocemos. Él literalmente, cuando se encontraba con un problema, se preguntaba qué quiere ser el edificio, casi como interrogando su esencia. Y después de muchas idas y vueltas, de un proceso arduo, él muchas veces decía que el momento más apropiado para saber realmente esta respuesta era cuando uno finalizaba el proyecto. Y es por eso que muchas veces, en el arduo proceso que él hacía, muchas veces terminaba una documentación de obra, literalmente, y la tiraba a la basura y comenzaba de cero, porque era ahí, en ese punto, en donde lograba captar eso inespecífico de la arquitectura, que era la médula del problema, y él lo que llamaba a este punto era lo inconmensurable. En el caso del Museo de Kimbell, la respuesta es que un museo quiere ser una galería. Entonces llega a la conclusión de que un espacio cúbico, ¿no? Él hacía este razonamiento. Frente a la necesidad de tener que exponer cuadros, ¿no?, en paredes, un espacio cuadrado tiene un perímetro menor que a igualdad de superficie puede tener un rectángulo alargado. Por eso decía, es mucho más apropiado exponer un cuadro en una galería longitudinal que en un espacio cúbico. Y es por eso que el museo comienza siendo una colección de galerías. Y lo que les estoy mostrando en la imagen, en esta diapositiva, sobre todo en la imagen de abajo, es la primera planimetría del Museo Kimbell de Cannes. Él también decía esto que yo les contaba en el caso de Scrimaglio. Cuando él comenzaba un proceso de diseño, como desconocía la especificidad, o mejor dicho, como se enfrentaba a la inespecificidad del tema y debía de alguna manera por rodeo encontrarla, comenzaba siempre dibujando un cuadrado. Entonces la primera planta del Museo Kimbell son esas galerías longitudinales que cada tanto se interrumpen en patios de distintas escalas, pero que en conjunto se circunscriben a una planimetría cúbica. Por supuesto, este proyecto original, que fue el que él primero presentó a su cliente, sufrió innumerable cantidad de cambios, incluso recortes en metros cuadrados, es decir, los problemas específicos frente a esta inespecificidad del planteo fueron colonizando el proceso y en esa tensión se dio el trabajo. Y esta es la última planta. Fíjense qué distinta y cuánto más pequeña que la primera que les estoy mostrando, de esa gran colección de galerías que conforman una planta circunscripta por un cuadrado, termina siendo esta especie de C, por reducirlo de alguna manera, en donde hay un atrio con una galería vacía, un receso de ese atrio, el hall del museo, y a los costados aparecen de esa multiplicidad de patios, simplemente 3 patios muy pequeños, que él los va a caracterizar con distintos colores de acuerdo al tipo de vegetación o de agua que en ellos se encuentre. Y por supuesto, lo que está omnipresente es la forma de estas bóvedas que van cubriendo los espacios. Incluso, fíjense, como la especificidad de un auditorio se circunscribe a la inespecificidad de la bóveda. El auditorio es lo que ustedes ven en la planimetría, en la parte izquierda hacia arriba. Como les dije desde el inicio, y más allá de las circunstancias, de los metros cuadrados, de que no estaba determinada la colección,
del presupuesto que manejaba el museo, del sitio, que era un sitio bajo, en un lugar en donde había otros museos en la ciudad de Fort Worth. Kahn tenía en su consciente, inconsciente, una serie de obras. Y una de las obras que tenía en su retina era este museo, el Museo de Aalborg, de Alvar Aalto. De hecho, de paso un chivo, hay un posteo muy completo con material original de este museo que publicamos en el ABB Blog, lo pueden buscar así, Museo Aalborg ABB Blog, y van a encontrar estas fotos que las sacó un ex alumno del taller que gentilmente nos las cedió para publicarlas. Y en este museo que Alvar Aalto construye en Dinamarca, después de ganar un concurso en el año 1958, Aalto plantea cómo iluminar una galería de arte, cómo iluminar el interior de un museo. E inventa algo que aparece también como tema en el Museo de Kimbell de Cannes. Inventa estas especies de lucernarios, en este caso la luz del noroeste era la luz más apropiada, de forma indirecta, llegaba muy bajo la luz en esa latitud, para que el museo tuviera una luz constante y no le llegue, por supuesto, la luz solar directa. Entonces, Aalto, ahí se ve el corte del museo, inventa estas especies de reflectores en las cubiertas que producen, justamente con un estudio muy particularizado de la luz en ese lugar, cómo iluminar las galerías que componen el museo en su obra. Obviamente, esto Kahn lo conocía, y cuando diseña el Museo de Kimbell, y tiene justamente ese programa, tiene una cantidad de metros cuadrados, tiene un presupuesto que, por supuesto, siempre se lo reducían, y sus obras en general empezaban por ser muy grandilocuentes, y cuando terminaban siendo construidas, como ocurre muchas veces, terminaban siendo reducidas en sus cantidades de metros cuadrados y demás. Pero había una obsesión, ¿no?, que tenía que ver con esto inespecífico, en todo caso, que tiene que ver con el hecho de qué quiere ser el museo, ¿no?, cómo se expone el arte en el interior de un museo, y que tiene que ver con la entrada de luz de manera uniforme y que sea además luz natural. Lo que comparte el Museo de Cannes con el de Aalto es que los dos se desarrollan en un único nivel, en donde aparecen, en el caso de Cannes, esas bóvedas, que en realidad no son bóvedas porque tienen una raja central, son como medias vigas laminares que están apoyadas en esos espacios que se alojan los servicios, en donde van los aire acondicionados y donde están la estructura verdaderamente que soporta estas láminas o estas vigas inclinadas, que tienen una raja en el centro por donde entra la luz filtrada a través de estos espejos o de estos sistemas de aluminio que reflejan toda la luz solar de manera uniforme en la bóveda. De hecho, si miramos atentamente el corte de la bóveda, que es lo que aparece arriba, no es una bóveda de medio punto, no es un arco de medio punto, sino que es un arco ligeramente aplastado, ¿no? Y ese aplastamiento surge por la distribución uniforme de la iluminación. Por supuesto, el otro tema que también aparece en Aalto, a pesar de la especificidad del tema y de ser un museo en Dinamarca y el otro en Texas, aparece el gran depósito o el basamento común en donde se alojan las partes de servicio del museo, que es lo que terminan sirviendo a lo que está arriba, que es la exposición de las obras. Los dos edificios comparten la misma inespecificidad en un punto. Acá se ve una serie de dibujos de lo que permaneció constante en la obra de Kahn, que es a lo que yo denomino lo inespecífico. Lo inespecífico que está dado por el estudio de este tema, que es un tema que para él era universal. No importaba el lugar, no importaban los metros cuadrados, no importaban ni siquiera las obras que tenía que exponer. Lo que importaba era cómo lograr ese clima acorde para exponer realmente las obras de arte. Y aparece la insistencia en este sistema compuesto de bóvedas que se van como achatando. Acá se ve en el dibujo cómo es el proceso e incluso cómo es la reflexión de los rayos solares reflejados por ese espejo, hasta llegar al sistema perfecto que termina siendo las bóvedas del Museo Kimbell. Eso es lo que se mantuvo constante a lo largo de todo el proceso y que
no importaba si la planta fuera más grande, más chica, si era un cubo, si era en forma de H, que también la tuvo, si era más longitudinal o si terminó siendo una planta mucho más acotada. Lo interesante era la tensión entre estos dos temas que se dio a lo largo de todo el proceso. Y volviendo al inconsciente del arquitecto, quería mostrarles esta foto porque más allá de que está en el consciente del arquitecto su visita y su conocimiento del concurso del Museo de Aalto en Dinamarca, también está algo que es mucho más lejano en el tiempo y que en su inespecificidad Caen revisita. Estas son las ruinas del Foro de Pompeya, de esa ciudad en ruinas que está en el sur de Italia, en donde se ve este conjunto de arcos de medio punto con un orden compuesto que remiten claramente al corte del Museo de Kimbell. Otra vez, hay un tema que está dado por la forma, por la escala, por la materialidad, que en su inespecificidad puede contaminar distintas especificidades. O dicho de otro modo, en su indeterminación determina. Y me permito un bonus track, contarles brevemente una experiencia colectiva que tuvimos hace unos años en el taller con un equipo, en donde algunos de los integrantes de ese equipo era María Elena, que está con nosotros este año también, Rodi, Atilio y algunos ex docentes y ex estudiantes del taller, como Facu y Rosendo, donde nos presentamos con un equipo para un concurso nacional para el Polo Tecnológico de La Matanza, en un lugar del suburbio de Buenos Aires, en La Matanza, frente a un hospital, en un lugar con rutas, con pastizales, bastante abandonado. Y de alguna forma, fue una experiencia muy interesante todo el proceso, apareció esta tensión entre los temas, que podríamos decir son inespecíficos de la arquitectura, y la especificidad concreta del lugar, de los metros cuadrados. Era un polo tecnológico que tenía que tener incubadoras para empresas, que tenía que tener auditorios, que tenía que tener una biblioteca, que tenía que tener oficinas administrativas, que además era un edificio que tenía que crecer en el tiempo, ¿no? Y que estaba ubicado frente a un hospital, en un terreno muy grande, en donde propusimos un parque con estos lagos y estos pastizales rodeados de brumas, pero en donde, más allá de dar respuesta a esos temas que concretamente y específicamente el concurso pedía, y en realidad, como consejo, uno tiene que dar ese tipo de respuestas en un concurso, pero también estábamos preocupados con el equipo en eso otro, ¿no? En eso inespecífico, que en este caso, inspirado en ese orden compuesto del Museo de Kimbell, nosotros recreamos con estas bóvedas construidas, en este caso con estructuras metálicas recubiertas en chapas galvanizadas, para generar esta estructura repetitiva en el exterior y generar también, como en Kimbell, una serie de patios interiores que eran los que permitían el crecimiento de la obra. Sacamos el segundo premio, me olvidé decirlo. Y para finalizar, quiero hacer o leerles esta cita de María Zambrano y hacer una reflexión final. La inespecificidad corresponde a la forma cuando vacía de un contenido específico se manifiesta por irradiación. La irradiación de la imagen es su primera forma de trascendencia. Esta tensión entre lo inespecífico y lo específico nos parece inherente al proceso de desarrollo de toda buena arquitectura. Y en realidad uno siempre debe tener presente cuáles son esos temas inespecíficos, que son problemas que tienen que ver literalmente con la forma, con la materialidad. Pero es esa forma cuando se vacía de contenido, ¿no? Y que en su inespecificidad se mantiene como forma, remitiendo a la forma, ¿no? Cuando la Merzbau es la Merzbau y no es otra cosa fuera de la Merzbau, ¿no? Pero al vaciarse de ese contenido específico, manifiesta algo que resuena, que irradia. Y María Zambrano lo dice magistralmente. Esa irradiación, que Walter Benjamin después va a llamar ese aura de una obra, esa irradiación de esa imagen, de esa forma, más allá de su especificidad, es la primera manifestación
de que esa forma trasciende. Y con esto terminé. Gracias.